Vamos a entrar a Apocalipsis capítulo 7, ahí en su Biblia. Seguramente si usted trae alguna versión 60, la mayoría de las versiones dicen ahí los 144,000 sellados. La semana pasada terminamos en lo que es, hablamos del sexto sello, y luego termina en eso, en el capítulo 6, mire, terminamos hablando del sexto sello, y luego cuando llega al capítulo 7, ¿okay? Dice, después de esto, vi. Después de que ve lo que sucede de este gran terremoto que se describe en los últimos versículos del capítulo 6, dice, después de eso miré. Entonces eso se le llama el intervalo, los 144,000 sellados. Ahí por 144 faltó la K, sellados. Entonces hay un intervalo porque hasta el capítulo 8 viene el séptimo sello, que es el que vamos a ver la próxima semana. Pero vamos a hablar de los 144,000 sellados, y vamos a tratar, bueno, en el capítulo 7 básicamente hay los 144,000 que se mencionan a partir del versículo 1, y luego a partir del versículo 9 aparece una multitud. Entonces vamos a ver, lo que quiero que veamos es quiénes son, pero miren, en el capítulo 7, versículo 1, después de esto vi a 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Es interesante, hermanos, pero cuando hablamos del Apocalipsis y hablamos de sellos, nosotros, el primer sello que viene a la mente es el sello de la bestia. Pero ya llegamos al capítulo 7 y no hemos hablado de eso. Pero los cristianos tienen esa costumbre de hablar más de la marca de la bestia que estos sellados. Es muy interesante cómo va a venir más adelante, sí viene, ¿ok? Pero lo primero que aparece aquí, entonces queremos ver esta escena. Primero, 4 ángeles que están ahí en los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los vientos, y un ángel en orden jerárquico superior les dice a ellos, deténganse. Todavía no, ellos están deteniendo porque viene todavía juicio. Entonces ellos están deteniendo, dicen, no lo hagan hasta que hagamos algo, vamos a hacer algo primero, ¿ok? Y entonces este ángel se levanta para sellar a los siervos de Dios. Es como aparece ahí, versículo 3, note, los siervos de nuestro Dios, los siervos de nuestro Dios. Entonces lo primero que queremos saber es quiénes son ellos, ¿verdad? Queremos ver quiénes son ellos. Ahora, no sabemos porque el texto no nos dice, y tenemos que reservarnos de lo que dice la Biblia. El texto dice que los va a sellar, pero no dice cómo es el sello, no sabemos en qué consiste el sello, pero será visible, porque el anticristo va a sellar los suyos. Entonces es muy interesante, ¿cómo que va a haber un sello a los ciegos? Ahora, una pregunta, ¿cuál es, cuando usted ha leído la Biblia? Ok, yo asumo que usted ha leído la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. A ver, si recuerda, ¿cuál es el único sello que usted recuerda? Cuando hablamos de sello, ¿qué es el sello que usted recuerda en la Biblia? Efesios. ¿Y cuál es el sello de Efesios? El Espíritu Santo. El sello que nosotros recordamos es el sello del Espíritu, ¿verdad? Que dice que Efesios menciona que todos fuimos sellados.
Que ahora, el sello tiene que ver con, el sello en el contexto del Nuevo Testamento tiene que ver con propiedad. ¿Okay? Se sellaba, las personas sellaban sus propiedades. ¿Okay? Esa era en el Nuevo Testamento. Entonces, dice, no causen daño hasta que pongamos el sello. Ahora note que dice, hayamos sellado en sus frentes. O sea, no sabemos en qué consiste el sello, pero van a tener un sello en su frente que lo va a distinguir. Es interesante. Ahora, esto va a suceder ya entrados, y aquí veíamos la división hace un momento, ya entrados en la tribulación, donde las cosas han cambiado. No es, yo sé que si usted ahorita trae un sello en la frente, pues lo van a ver raro, ¿no? Pero sí hay gente que trae marcas también, ¿verdad? Sí las hay en nuestro tiempo. O tatuajes o algo, a algunos les gusta, pero en otras partes menos en la frente, pero sí. En la India ponen esos. En la India ponen eso. Oh, ok. No, y en otras partes también les marcan, traen algunos en la cara. El sello es una señal, mire, ya mencionaba esto, una declaración de posesión y seguridad para aquellos que lo reciben. Ahora, dice, siervos de nuestro Dios. Esta es otra frase que tenemos que mencionar. Aunque no aclara exactamente el servicio, sabemos que son siervos de nuestro Dios. ¿Okay? Ahora tenemos que ver todo el capítulo, todo el contexto, todo el texto para definir. En un momento definimos a qué se refiere. ¿Okay? Siervos de nuestro Dios. Si estamos hablando de la gran tribulación, ¿quiénes son? Y en un momento lo vamos a descubrir. No hay mucha ciencia al analizar el pasaje para ver quiénes son. El sello que conocemos, ya lo mencionaron ustedes, es en el Nuevo Testamento, es el sello del Espíritu Santo. Es el que conocemos. Ahora, si son siervos del Señor, este es un dilema. Entonces ellos fueron sellados con el Espíritu Santo. Porque si usted estuvo aquí en unas clases pasadas, dijimos que una vez que la iglesia fue arrebatada, entonces el Espíritu Santo se fue. Entonces estos están siendo sellados en la tierra. ¿Cómo están siendo sellados en la tierra si el Espíritu Santo se fue? Pero tenemos que recordar algo más. No es ninguna contradicción. El Espíritu Santo, desde el día de Pentecostés hasta el momento que nos toca vivir a nosotros, vino para estar permanente en los creyentes, ¿okay? Pero previo al Pentecostés y previo a Cristo, el Espíritu Santo venía, se manifestaba en el Antiguo Testamento, usted lo puede ver, en ocasiones específicas a personas específicas, ¿okay? No todos los israelitas, cuando se circuncidaban o cuando los presentaban a los bebés en el templo, recibían el Espíritu Santo. No. El Espíritu Santo venía en ocasiones específicas para labores y asignaturas que las personas hacían. Entonces, esto está sucediendo en el tiempo de la gran tribulación. Va a venir a estas personas específicas. Versículo 3. Siervos de nuestro Dios. ¿Quiénes son? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de descubrir, de responder ahora. ¿Quiénes son estos 144,000? Bueno, déjenme decirles quiénes no son para empezar. No son los testigos de Jehová que han clamado ser de ese grupo. No son los adventistas del séptimo día, que ellos clamaron también ser los 144,000. Y hay otras 2 o 3 grupos religiosos que han clamado ser ellos. ¿Okay? Cuando la organización de los testigos de Jehová estaba comenzando, ellos dijeron que ellos eran esos. Pero conforme fue creciendo el grupo, entonces cambiaron su doctrina, y entonces dijeron, los 144,000 son los que van a predicar y se van a ir al cielo, y los demás se van a quedar en la tierra para estar aquí para siempre, que es lo que ellos mencionan, estar en el paraíso de Jehová para siempre. Bueno, ninguno de todos los que han dicho que son los 144,000. Y no sé por qué se quiebran la cabeza, si aquí dice claramente quiénes son. ¿Ok? Note el versículo 4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahí está. A ver, no hay mucha ciencia, pero bueno, algunos grupos religiosos les gusta complicarse la vida y brincarse la palabra de Dios. Son israelitas de las 12 tribus judíos convertidos. Ahora, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan? La semana pasada yo mencionaba
que la tribulación tiene un doble propósito. Uno es Dios tratando con Israel, y el siguiente, el otro propósito es Dios tratando con la humanidad que ha vivido en rebeldía. Entonces, en la manifestación del anticristo, en estos primeros meses de la gran tribulación, ¿okay? Hay muchos judíos que se han convertido, ¿okay? Hay muchos judíos que se van a convertir. Entonces, aquí dice claramente que son de los 144,000 de las 12 tribus, o de las tribus de Israel. Y luego, versículo 5 en adelante, comienza a decirnos claramente, versículo 5, perdón, 12,000 sellados de la tribu de 12,000 sellados de la tribu de 12,000 sellados y 12, o sea, ¿cuántos eran en la tribu? ¿Cuántas tribus eran? 12, 12,000 sellados, 12 por 12, 144,000. Qué bueno que hay matemáticos aquí, ¿no? Es muy fácil. Ahora, son siervos de Dios, es lo que dice el término que traduce es doulos. La misma palabra que dice Pablo, siervo de Jesucristo, es la misma palabra que se traduce aquí, siervos, ¿ok? Siervos de nuestro Dios. Entonces, son siervos de Dios. El Espíritu Santo y los 144,000. Usted seguramente recuerda Joel capítulo 2, versículo 28 al 32, que es el pasaje que usamos para referirnos a Pentecostés. Y él dice que en los postreros tiempos, si alguien quiere buscarlo, les doy tiempo para que lo busquen, dice, Joel menciona, y los estudiosos dicen que la profecía de Joel es una referencia a los 144,000. Pero no, en Pentecostés, se refería en Pentecostés, porque Pedro usa ese versículo. Pedro usa que en los postreros tiempos. Ahora, no hay ninguna contradicción en eso, ¿no? Pero si alguien nos lee 28 al 32, Joel 2, 28 al 32. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Gracias, hermano. Entonces, la primera parte se refiere a Pentecostés, lo que pasó en Pentecostés. Pero ahí donde comienza y dice, y sobre los siervos y siervas derramaré, y habla de todo lo que hemos descrito en los sellos. Entonces, ahí es una referencia a estos 144,000, que ellos van a ser sellados con ese propósito. ¿Ok? Ahora, son testigos de Dios en la tribulación. Ahora, ya vimos la semana pasada en uno de los sellos que había ¿se acuerdan? Unas almas bajo el altar, que fueron los primeros que murieron durante la tribulación, porque no se quisieron, son los que se resisten al anticristo. Pero ahorita vamos a ver la cosecha. Son testigos de Dios en la tribulación, 144,000. Son las primicias de la cosecha de la salvación de Israel. ¿Okay? Ahora recuerde, Israel en este momento Israel está rechazando al Mesías. Cristo no es el Mesías para ellos. ¿Okay? Sacan provecho de los cristianos, pero no aceptan al Mesías. Digo, sacan provecho porque los cristianos llevan miles y miles de dólares a Israel, porque los cristianos viajan, cada semana hay cristianos viajando en Israel. Entonces, están contribuyendo a la economía del país. Y ellos dicen a los cristianos bienvenidos y les enseñan toda la historia de Jesús, pero no el Mesías. Para nosotros vamos a ver la tierra donde caminó el Mesías, pero para ellos es donde caminó uno de sus profetas, cosa por el estilo, ¿no? Pero en la gran tribulación Dios está tratando con ellos y se comienzan a convertir. Cuando menos 144,000 están convertidos en ese momento, cuando menos, pero hay más, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el mensaje? Bueno, hasta el versículo 8 se dan todas las listas, 12,000. ¿Cuál es el mensaje que predican ellos, hermanos? Ok.
Miren, los judíos, bueno, algo interesante de esto, déjeme mencionar algo más. Son 144,000 judíos, y esta es una realidad. No son los mexicanos los que están por todas partes, no. Los judíos sí están por todas partes, ¿ok? Los mexicanos nomás están en Estados Unidos, pero los judíos sí están por todas partes. Hay judíos en todas partes del mundo, ¿no? ¿Ok? En todas partes del mundo. Y cuando uno piensa en 144,000 que van a predicar y luego vamos a ver la cosecha que tienen, ¿cómo sucede? Estos van a ser misioneros durante la tribulación en el mundo. ¿Y saben qué? No van a necesitar aprender ningún idioma, porque ahí van a estar en el mundo, entre las naciones. Es interesante cómo finalmente Dios va a cumplir su propósito con Israel para hacer bendición a las naciones. ¿Ok? Ahora piense, 144,000 comparado con la población del mundo, y ustedes son muchos. Por ejemplo, decirle, los bautistas del sur, nuestra convención, tiene en este momento, alrededor del mundo, tiene 3,600 y pico de misioneros. Es todo lo que tenemos ahorita, porque hace un par de años se regresaron muchos y a otros los retiraron, hace como 3 o 4 años atrás, por las cuestiones de problemas en las naciones. Entonces, los bautistas nada más tenemos, ni 4,000 misioneros tenemos en el mundo ahora mismo, ¿ok? Y algunos están ocultos y algunos están camuflajeados porque no los reciben en algunas partes, ¿no? Entonces, y vamos a pensar en los otros misioneros que andan ahí, por ejemplo, los hermanos de las asambleas de Dios. Ellos tienen otro grupo similar como nosotros, ¿ok? Los presbiterianos también mandan misioneros. Estoy hablando de evangélicos, no de sectas. Los metodistas también mandan. Entonces, vamos a pensar que conjuntamos todos ellos. No creo que llegamos a 25,000 misioneros bíblicos predicando el evangelio. Bueno, en la tribulación va a haber 144,000 que jamás hemos tenido, ¿ok? Predicando. Entonces, vamos a entender los resultados. No habrá necesidad de aprender idioma, ya mencionaba eso. ¿Qué mensaje van a predicar? Pablo dice en Gálatas 1, 8 y 9 que no hay otro evangelio más que el de Cristo. Y si alguien les predica otro evangelio, dice, no le crean. No hay otro evangelio. Entonces, ¿qué van a predicar estos 144,000? Lo mismo que predicamos nosotros ahora. El evangelio de Cristo, salvación por fe. Cristo fue muy claro, nadie viene al Padre sino por mí. Punto. Entonces, no cambia nada, hermanos. Yo una vez escuchaba a alguien que decía, no, en la tribulación para ser salvo tienes que morir. No, en la tribulación para ser salvo tienes que recibir a Cristo y probablemente por tu decisión vas a morir. Es otra historia. Pero nadie es salvo por morir él. A lo mejor es salvo él muere por ser salvo. Pueden morir muchos por otra cosa. Ya. Ahora, van a predicar que el mundo está en tribulación y que el Señor viene en gloria a establecer su reino. Porque recuerde, ¿pero por qué judíos? Porque la iglesia ya se fue, ¿okay? Porque la iglesia ya está en el cielo. Entonces los judíos, Dios todavía está tratando con los judíos. Dios no ha acabado con los judíos. Tengan cuidado con hacer menos eso, ¿okay? Ahora miren, a partir del versículo 9, dice en el versículo 1, después de esto vi, luego el versículo 9, después de esto miré, ¿okay? Y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Bueno, ¿quién es esa multitud? Y ahí mismo la Biblia nos dice. Pero déjenme darle un pequeño diagrama de la proyección de población en el mundo. ¿Okay? Hasta el 2000 había 6 billones. Son 6 billones, ¿verdad? Sí, 6 billones. Actualmente, como 20 años después, 21 años después, dicen que somos como 7 o más. Un poco más de 7. ¿Okay? No importa que ahora en la pandemia murieron miles y miles y millones, no importa. En algunos con esas teorías de que lo hicieron para reducir la población, seguimos siendo cerca de más de 7 billones. ¿Okay? Esto es nomás para que, y va a haber 144,000 predicando en el mundo, pero en el texto que viene, una escena celestial, hermanos, mire, versículo 9, dice que había una multitud que nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo,
La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y el Cordero. Interesante, tenemos que combinar el capítulo 7, 144,000 judíos predicando en el mundo, y luego está una multitud. Juan dice, vio una multitud que eran de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Entonces dice, ¿cómo es posible si los judíos no, nomás ellos son importantes y los gentiles no? Oh, pero son judíos, 144,000, que fueron sellados por el Espíritu Santo. Obviamente ellos han sido transformados y están predicando al mundo. Ellos, porque los judíos son muy celosos y orgullosos de su pueblo y todo lo demás, pero estos son judíos convertidos, ¿okay? Entonces la multitud que está delante de Dios son redimidos de toda la tierra. Ahora usted dice, ¿y cómo sabe, hermano, que son de la tribulación? Necesitamos seguir leyendo, ¿no? Pero tienen palmas que son evidencias de victoria y regocijo. Recuerda el día que Jesús entró a Jerusalén, ellos expresaron su júbilo con palmas. La multitud son los que han salido de la gran tribulación, la cosecha de los 144,000. Miren, y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, versículo 11. Y los ancianos y se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Y entonces estaban clamando, miren, versículo, adorando a Dios, diciendo: la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces Juan está sorprendido porque dice, nadie puede contar todo esto. Y luego, versículo 13, entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Buena pregunta. Algunas veces, algunos usan este texto, el versículo 9, para decir, por ejemplo, cuando nos juntamos con los gringos acá en Estados Unidos, y están ahí los hispanos, los gringos, los morenitos, y usan este versículo: sí, en el cielo vamos a estar. Y yo estoy pensando, no, yo no soy de ese grupo, porque yo no quiero estar en la tribulación. Yo soy del grupo que fue arrebatado. Pero cierto, vamos a estar así, ¿verdad? Pero este versículo se refiere a otro grupo, ¿no? Entonces, pero es muy interesante. Esta es la gran cosecha, hermanos. Todos se gozan de la salvación de las almas. Note que todos están contentos. Mire, en los 2000 años, ¿okay? 2000 años que lleva la iglesia, ha habido, la historia nos cuenta de unos avivamientos, pero esos avivamientos de conversiones, etcétera, han sido regionales, ¿okay? Han sido regionales y en épocas, en el siglo, principios del siglo pasado, finales del siglo antepasado, ¿verdad? Con algunos misioneros, pero lo que describe Apocalipsis y esta multitud, porque una de las cosas que menciona es que es una multitud que nadie puede contar, pero mire, cuando Moisés sacó al pueblo de Israel y lo llevó a la tierra de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto para llevar a la tierra prometida, los historiadores dicen que era una multitud, pero se podía contar aproximadamente 2 millones. Entonces, cuando el texto bíblico nos dice una multitud que nadie puede contar, estás hablando de millones y millones, ¿okay? Esto es lo que algunos estudiosos llaman, va a ser una gran cosecha, ¿okay? Lo que a usted y a mí nos frustra cuando testificamos a alguien y nos ignora, no sabemos si ellos van a ser de este grupo. Y usted dice, no, yo no quiero que mis familiares pasen la gran tribulación porque va a ser terrible. Pues es su decisión. Se rechazan a Cristo y viene Cristo y nos vamos, pues se quedan, ¿verdad? Sí, y eso es la esperanza, que estén vivos, ¿verdad? Si es que están. Pero ellos están gozando, ¿okay? Se están gozando, están alabando al Señor, todo el mundo. Juan ve todo alrededor del trono. Note que él dice, todo está alrededor del trono. Clamaban, la salvación pertenece a nuestro. Es interesante, hermanos, que su enfoque de los salvos es la salvación pertenece a nuestro Dios. No le están dando gracias porque tuvieron salud, tuvieron carros, tuvieron casa.
Están dando gracias por la salvación. Qué interesante, note el texto. El texto dice, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Están alabando a Dios por su salvación. Eso nos hace pensar en nuestras congregaciones, porque nosotros nos hemos convertido bien materialistas. Y raras veces alabamos a Dios por la salvación y su presencia, y otras veces queremos hacerlo por lo que me dio, por lo que tengo, porque me ha bendecido una familia. Uno de ustedes una vez me comentó, hace tiempo, hermanos, a lo mejor se acuerda quién lo hizo. Yo no me acuerdo muy bien quién lo hizo, pero me dijo, algunas veces no entiendo a nosotros los creyentes que decimos que estamos muy bendecidos, pero nos alejamos de Dios. No me acuerdo quién me dijo eso. Usted, si se acuerda, usted luego me dice qué fue. Y cuando me dijo eso, yo me estaba acordando esta tarde cuando estaba viendo este tema. Es cierto, el ser humano, entre más bendecido algunos, más se alejan de Dios. Porque, como el de la historia bíblica, pues no puedo ir porque tengo que cuidar mis graneros. Pero nosotros nos enfocamos en glorificar a Dios en una cosa secundaria, cuando el texto nos dice que ellos estaban diciendo, tuya la salvación, están contentos porque son salvos. Y necesitamos como iglesia regresar a ese pensamiento para empezar a predicar salvación. Claro que hay otras bendiciones que vienen. Nosotros no predicamos la teología de la prosperidad, ¿verdad? ¿Quién quiere leernos Lucas 15:7, hermanos? Aquí en los textos ya me adelanté, pero ahorita los alcanzamos aquí en la gráfica, ¿ok? Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Gracias, hermano. Ahora, mire, es interesante, dice, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99. Todos conocen la historia de la historia de las 100 ovejas, ¿verdad? Y el Señor hace esta declaración ahí, que cuando hay una persona que es salva en el cielo, hay gozo, en la tierra, hay gozo en el cielo. Y a veces la iglesia, uno dice, hermanos, mira, esta familia, aceptó a Cristo. Qué bueno. Y vino por primera vez a la iglesia. No, vamos a hablar de otra cosa. Y el pobre visitante que aceptó a Cristo, ahí lo menosprecian, porque para nosotros la salvación a veces no tiene el mismo valor, porque nos hemos dejado influenciar por tantas ideas que el cielo y el infierno ya no parecen reales. Ahora hay una doctrina que se llama universalismo. No sé si han escuchado eso. El universalismo enseña que al final todos vamos a ir al cielo. Ahora eso es lo que enseña el catolicismo romano. Bueno, usted puede ir como quiera. Cuando se muera nos echamos un novenario y usted se va al cielo. 9 años rezando para... No, en 9 días. Usted paga la cuota, le echamos unos rezos por 9 días y ya se va al cielo. Bueno, se echa un tiempito en el purgatorio y luego se va al cielo. Pero técnicamente nadie se va al infierno. Entonces cuando le pregunta a alguien, ¿y usted se va a ir al infierno? Pues no he matado a nadie ni he robado a nadie. Como si solo los ladrones y los asesinos se fueran al infierno, ¿no? Anyway, vamos a seguir, ya me desvié. No, estamos hablando de la salvación. La salvación ha sido posible en toda generación, Antiguo Testamento, épocas de la iglesia y durante la tribulación, hermanos. Si quiere ponerlo en esas tres, ha sido posible por la gracia de Dios, por obra del Espíritu Santo, y en el cielo se gozan cuando alguien es salvo en la tierra. Adoran a Dios al ver la salvación que Él trajo a la gran multitud. Esto es lo que estamos leyendo ahí. Pero vamos al siguiente, porque la hermana luego toca el timbre, hombre. Pero mire, en el versículo 13 termina, ¿quiénes son y de dónde han venido? ¿Verdad? Como que quiere enseñarnos algo, ¿no? Y dice, y yo le dije, Señor, tú sabes. Y Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. La pregunta que a veces surge cuando hablamos de la gran tribulación es, ¿va a haber salvos en la gran tribulación? Esta es una de las respuestas. Esta es una de ellas.
porque dice claramente, han salido de la gran tribulación y han lavado. Y ahora, ¿cómo fueron salvos? De la misma manera que usted y yo. ¿Ok? ¿Cómo? Emblanquecidos con la sangre del Cordero. Han lavado sus ropas. Es decir, somos salvos por el Cordero. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Cristo Jesús. Entonces, este es el evangelio que ellos han predicado, los 144,000 judíos. ¿Okay? Judíos. Ahora, ¿cuál es la recompensa de la multitud? Están en la presencia de Dios. ¿Okay? La descripción que viene en los últimos versículos es esa. Están en la presencia de Dios, hermanos. Mire, por esto están delante del trono de Dios. ¿Okay? Primero, están en la presencia de Dios. Segundo, no tendrán necesidad de nada. Parece que cuando estaban durante el periodo de la tribulación, que a ellos les toca vivir, note versículo 16, y no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Ahora, esto quiere decir, no hay necesidad de nada, pero ¿por qué ellos tenían hambre y necesidad? Porque probablemente muchos de ellos estaban huyendo por todo lo que ha pasado. Recuerda, el rapto, comienza la gran tribulación, se manifiesta el anticristo y entonces parece que hay problemas. Y ellos, antes de ir al cielo, entonces están sufriendo. ¿Se acuerdan que hablamos de hambres en los sellos pasados? Entonces estaban sufriendo de hambre, de sed y el sol. Y ahora dice, y ahora ya no van a tener esa necesidad. No van a tener necesidad de nada. Enjugará, el versículo 17, al final dice, bueno, el Cordero los pastoreará, pero al final dice, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No es enjuagará, no, es enjugará. Así es como está el texto, hermano, véanlo. Pues yo he leído, he escuchado a algunos que leen y dicen enjuagará. No, enjugará. ¿Okay? Limpiar. Ok, la idea literalmente es limpiar, pero lo que significa esta palabra, hermanos, es también la capacidad de recordar cosas desagradables y no solo se acaban de llegar al cielo. Ahora aquí los estudiosos de este tema tienen un conflicto, porque dicen, ¿cómo yo puedo estar en el cielo tan contento mientras mis familiares yo sé que están en el infierno? Pero Dios va a quitar la capacidad de que yo no voy a recordar eso, no. Sí vamos a recordar. Sí vamos a tener memoria. Sí vamos a tener memoria. ¿Okay? Pero lo que significa es, si yo recuerdo a alguien con dolor, no se puede en el cielo. No sé si me explico. Es decir, yo recuerdo a alguien que murió, ay, me duele porque es un ser querido, mi abuelo, mi hermano, mi hermana, o los seres queridos cercanos, papás, tíos, primos, ¿verdad? Usted lo recuerda y le duele, si uno es normal. No, en el cielo no va a haber eso. Esto es lo que se refiere. En el cielo no va a tener eso, porque entonces el cielo es imperfecto. Si voy a tener dolor y tristeza en el cielo. Ahora, por favor, no me pregunte cómo va a ser eso, porque eso va a ser obra de Dios. Pero ahora, aunque yo esté alabando al Señor y esté emocionado y bien metido en la alabanza y gozándome y todo, pero si me acuerdo de mi sobrinita que falleció cuando tenía 3 meses, ay, me recuerda y me duele mi corazón. ¿Sí me explico? Pero cuando esté en el cielo me voy a acordar de mi sobrinita. No me voy a acordar de ella porque ella está ahí. Yo trato de explicar, ¿cómo yo voy a acordarme y no voy a sentir tristeza? Pues no puedo. Y no puedo explicarlo, ¿no? Por favor, no me malinterprete. Dios de una manera u otra va a sanar eso y usted en el cielo va a tener esa perfección. Yo sé que algunos siempre piensan del cielo y cuando yo llegue al cielo voy a empezar a buscar, ni se va a acordar de eso. Por eso, no, yo le dije a mi esposa, si me muero primero, cuando llegues no me busques. No tienes que buscarme.
Bueno, acuérdense que el matrimonio se termina en la tierra, ¿ok? En el cielo ya no hay nada de eso. La Biblia dice claramente, hasta que la muerte los separe, ¿se acuerdan? Gracias a Dios. No, yo no fui el que dijo eso, fue Dios. El Señor dijo hasta que la muerte los separe. Por eso yo tengo un problema cuando escucho a alguien y que muere. Dice, ay, se va a encontrar con su esposo. No, se va a encontrar con el hermano. Sí era hermano. Sí era hermano. Sí, pero se da cuenta cuántas veces nosotros sentimentalmente aceptamos y declaramos cosas que no son bíblicas. A mí, yo quiero mucho a mi esposa me quiere mucho, pero nuestro matrimonio es hasta que la muerte nos separe. Y así debe ser. En el cielo voy a ver y voy a decir, hermana Diana, es todo lo que puedo decir. Y sí me voy a acordar de ella, ¿no? Y usted se va a acordar de ella, de él. Usted se va a acordar, porque la Biblia menciona eso. Ahora, mire esta frase. Mire esta frase. Por eso están delante del trono de Dios. Ahora, mire esto. Y les sirven de día y de noche. Esta es una de las frases que me gusta mencionar cuando nosotros decimos, en el cielo solo vamos a estar cantando. Bueno, espérese tantito. Versículo 15. Están delante del trono de Dios, la multitud, y les sirven de día y noche. Sirven día y noche en su templo. Habrá algo que hacer allá. ¿Ok? Y van a servirle. No sabemos con exactitud cómo, pero vamos a servir. ¿Cómo vamos a servir allá? No sabemos, pero vamos a servir. Porque su servicio aquí es preparación para su servicio allá. Ahora nosotros escuchamos y predicamos siempre su alabanza, el culto de oración es una preparación para cantar en el cielo. Y como no están parados cantando, piensan que esto es lo que van a hacer. No, eso vamos a hacer, pero aparte también esto. ¿Ok? Entonces, su adoración en el culto es preparación para el cielo. Su servicio en la iglesia es preparación para el cielo. Así es que si no está sirviendo, empiece a prepararse para el cielo. El que no sirve, no se está preparando para el cielo. Es una expresión. Ahora, día y noche quiere decir no que en el cielo va a haber día y noche, porque en el cielo no hay noche. ¿Okay? Pero día y noche es una expresión de continuidad. Es decir, vamos a estar sirviendo. No que habrá noche en el cielo, no. Porque es la presencia de Dios y lo ilumina todo y no hay oscuridad. ¿Ok? Ya tocando el timbre, ¿verdad? Se presenta el Cordero como Él los pastoreará, como Él pastorea, guía y provee a los suyos. Es lo que menciona. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, los guiará a fuentes de aguas de vida y Dios enjugará. Ahora lo que quiere decir es que desde ahora Cristo está haciendo lo mismo. Y cuando lleguemos al cielo no vamos a sentir la diferencia porque desde ahora dejamos que Él sea nuestro guía, nuestro pastor. Entonces hay conexión. Sí, algunos, Pablo menciona a los Efesios que Dios está preparando la iglesia para presentársela. Pero lo que hacemos aquí en la tierra, está preparándonos para el cielo. Esta es la realidad. Yo sé que no nos está preparando para hacer la iglesia más grande del mundo. No, nos está preparando para cuando llegue ese momento. Ahora, estos salieron de la gran tribulación, pero nosotros nos vamos a adelantar, que nosotros llegamos después de haber sido arrebatados. ¿Ve? Entonces, ahora, y vemos esto así, lo que menciona Apocalipsis, porque a veces ven Apocalipsis como mera profecía pensando en el futuro, pero nos hace reflexionar en el presente, hermanos. Los seres humanos deben escoger personalmente si aceptan o rechazan a Cristo. Esta debe ser nuestro mensaje urgente, ¿okay? No tenemos que esperar. Cristo quiere pastorear y guiar nuestras vidas hoy, desde hoy, ¿okay? Desde ahora. Ahora, la pregunta es si nos dejamos pastorear, si solamente vamos a llamar al pastor, al buen pastor Jesús, cuando yo necesita, pero no cuando Él me guíe. Que a veces eso pasa, ¿no? Que solamente recurrimos o pedimos dirección cuando nosotros queremos y no cuando Él quiere hacerlo. No somos el grupo de los 144,000, hermanos. Ya eso quedó claro, ¿verdad? Pero sí hemos sido sellados
para compartir el mensaje del Evangelio. Nosotros no vamos a ser los 144,000. Nosotros somos de los 100 que están ahí se reúnen ahí en Pittsburgh. Nosotros somos de este grupo que se reúne aquí y que no tiene que predicar en todo el mundo, pero tiene que predicar en el mundo suyo. Dios nos mandó al mundo, sí, al mundo nuestro, ahí en su trabajo, en su escuela, en su vecindario, con sus amistades, etcétera, etcétera. Entonces los 144,000 son judíos convertidos que testifican y van a testificar alrededor del mundo y van a tener una gran cosecha. Los estudiosos dicen, como nunca en la historia de la humanidad ha habido. Ellos van a tener esa gran cosecha y aquí nada más se describe como una gran multitud. Ellos van a tener esa gran cosecha. Ahora, nosotros, se espera una gran cosecha de la iglesia también. Y uno dice, cuando algunos quieren aplicar este versículo para la iglesia, sí, van a ser muchos creyentes. Y la realidad de la vida, hermanos, es que no, la iglesia nos hemos apagado en eso. Y yo el domingo predicaba sobre ese tema. No estamos teniendo personas salvas. Las iglesias están bautizando entre 5 y 10 personas al año. Al año. ¿Cuándo vamos a llegar a millones? ¿Cualquiera puede contar 5 personas? Porque la iglesia se ha metido en tantos líos, en tantos problemas, algunos líos buenos, cosas buenas, cosas que a nosotros nos gustan, como comer juntos, tener nuestras reunioncitas aquí, por allá y para acá, con que nosotros estemos contentos, eso es lo que importa. ¿Ya? Eso es lo que piensan muchas iglesias. Con que se vea un número más o menos bonito, amén, todos se van contentos. Pero nadie está siendo salvo en la iglesia. Nadie está siendo bautizado en la iglesia. Yo les decía, el bautisterio está lleno de cucarachas y arañas nomás. La mayoría de las iglesias están así. Si usted va el otro día yo entré a la página de internet de la Convención Bautista del Sur, que tiene como 40,000 iglesias. Ahí tienen una estadística de cómo los bautismos han descendido en los últimos 10 años. Porque las iglesias no están bautizando. Ahora, si alguien bautiza 10 personas, es un triunfo enorme. Comparado con millones de la población, es terrible. Ahora, decía el domingo y lo repito ahora, que el pecado número 1 de la iglesia es el silencio. Ahora, que no hablamos. Ahora, eso agreguémosle, hermanos, el mal testimonio de la iglesia, de los pastores, no de estos, de otros, no de esta iglesia, de otras. Todo eso contribuye para que la gente resista a Cristo, ¿no? Ahora, nosotros necesitamos ser conscientes de que nadie más va a hablar de la salvación más que nosotros. Si usted asume esa responsabilidad, a que se encuentre le va a hablar de Cristo, porque dice, si yo soy el único que le voy a hablar, tenemos que hacerlo. Ahora, a algunos nos da pena hablar de Cristo porque nos han rechazado, nos rechazan, pero tenemos que recordar, estos 144,000 tuvieron una gran cosecha, fueron sellados, exactamente como usted dijo. Hablemos, compartimos. Yo les dije, la ponemos fácil, llévese un folleto y dele a alguien, ponga el mensaje, riegue la semilla, ponga la semilla, y entonces va a haber fruto. Entonces, cuando yo estudio este pasaje, que lo he hecho como 3-4 veces, siempre me quedo pensando, ¿qué estamos haciendo como iglesia? No somos los 144,000, somos los 20 o 30 que se reúnen en Pittsburgh, pero tenemos la misma responsabilidad, hermanos, predicar el mensaje de salvación. No hay otro evangelio. Pregunta, comentario, nomás un minuto.